Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia a través de Teleoro, el canal 13. Bueno, y si ustedes no nos siguen todavía en nuestra red de YouTube, aproveche ahora mismo, busque su computadora, su celular y síganos en nuestra cuenta de YouTube. Ahí lo tiene en pantalla, el proceso es bien fácil. Va a ir a ese botón rojo que dice suscribirse, le va a dar un clic, luego va a darle clic al botón de al lado que es la campanita. ¿Qué significa esa campanita? Que ahí le va a llegar a usted todas las notificaciones cada vez que se sube la Santa Misa, los programas, toda la programación del Canal 13 está ahí en nuestra cuenta de YouTube, así que síganos, no lo deje para más tarde. Bueno, estamos hoy conversando con Ismael Torres Castroda, que nos acompaña en nuestro programa. Gracias, ¿verdad?, por estar aquí con nosotros. Estamos hablando fuera del aire que hay una diferencia entre la política y la politiquería. Para ti como joven, ¿cuán importante es ese tema? Asimismo, debemos saber diferenciarlo, es bien importante. Estábamos viéndolo ahorita en el mensaje del Papa Francisco, que estaba hablando sobre la corrupción moral que puede suceder dentro de la política, pero eso no es la política, ya estamos entrando en el tema de la politiquería. La política en sí es el bien común, es buscar el bien común, y dentro de la política es que se puede administrar una nación, se puede mantener el pueblo unido. Pero si entramos en la corrupción moral de lo que es la politiquería, que es muy fácil caer ahí, y lo hemos visto bastante ya, pues perdemos el control y ahí es donde pasa todo lo que ha estado pasando en el mundo en general. Exacto, ¿no? Y bien lo dices, la política es administración de los bienes temporales, los bienes de aquí de la tierra, y para eso se escogen personas que la gente entiende que tiene la capacidad para poder administrarlo, y es algo bien importante que mencionas del bien común. Muchas veces la gente escucha eso de bien común y piensa y cambia y piensa que si el comunismo, que si esa cosa, eso no tiene nada que ver ni con comunismo ni nada de eso. Bien común es justicia, y la justicia precisamente viene de Dios. Entonces nosotros no podemos jugar con los bienes que Dios nos ha dado y ser injustos con nuestro prójimo, sino que nuestro prójimo, y lo decía, si no me equivoco, Benedicto XVI, que ninguna persona debería pasar una pobreza indigna mientras hubieran cristianos en el mundo. Y precisamente los cristianos, ¿cómo podemos ejercer esa justicia, esa distribución de los bienes? Precisamente a través de los sistemas políticos, que bien mencionas que están para administrar. Lo que pasa es que, como bien están mencionando, nosotros como jóvenes estamos bombardeados de politiquería. Claro. Y hablamos de que viene el tiempo de política, y entonces pensamos en caravanas, pensamos en banderas y todo, y no es eso. Tantas personas también criticando la política en general, hablar de política. No, nuestra vida completa es política, todo lo que vivimos es la política. Ahora, la corrupción dentro de la política se convierte en la politiquería. Exacto, exactamente, y eso hay que tenerlo bien en cuenta a la hora de nosotros ejercer ese derecho, y como decía el Padre Samuel, ese deber moral también que tenemos. Y algo bien curioso es ese tema también de la iglesia y la política. Mucha gente piensa que, no, que la iglesia no debe tocar esos temas, pero es que ahora lo estamos haciendo. Al final del día todo se termina correlando ahí. Claro, totalmente, y es lo que estamos haciendo ahora. Estamos hablando de política desde una manera objetiva, desde nuestra conciencia, pues tendremos que ejercer ese derecho. La iglesia no le va a decir a la gente, tienes que votar por fulano o fulana. Eso la iglesia no lo puede hacer. Y si la iglesia en la que usted esté le hace eso, pues sepa que eso está mal. La iglesia no hace eso. La iglesia va formando las conciencias a la luz del Evangelio, y usted entonces decidirá por quién usted quiere votar, ¿no? No se trata de eso. También lo que el Papa mencionaba, que decía de esa cultura del descarte que se está formando en la política. Yo no sé si tú en Puerto Rico lo has percibido así, pero él nos hablaba que ahora los viejitos, como ya no producen, los sacamos, los jóvenes lo mismo. ¿Has pasado tú tal vez por la experiencia de, como tú eres joven, eso no, eso déjalo para después o no lo vas a hacer? Definitivamente me ha pasado, definitivamente como jóvenes nos han subestimado muchísimo sobre nuestro conocimiento, sobre cómo nos estamos desarrollando dentro de este país, el impacto que podemos tener. Ahora, como estaba mencionando, somos muchos los que estamos votando por primera vez, me incluyo. Hoy lunes cumplo los 18 años y mañana puedo votar por el pelo de mi piel. Pero por eso mismo digo, es una gran generación que se está metiendo en este tema por primera vez, y en parte por eso es que dentro de otra perspectiva hice la entrevista a los candidatos, para poder educar a aquellos que
tal vez todavía no pueden votar tampoco, pero que se pueden ir ilustrando, pueden ir viendo el panorama político de cómo se supone que sea, ven las propuestas y ya saben para el próximo cuatrenio si les toca o más arriba, cuando sea que les vaya a tocar, eventualmente van a tener que involucrarse aún más y pues ya van creando esa base dentro de ellos mismos de conciencia. De hecho, el cuatrenio pasado, si mal no recuerdo, yo me acuerdo que había muchos jóvenes que estaban involucrándose en el tema de la política y los juzgaban porque decían, es que esos muchachos están hablando pero ellos no pueden votar, así que ellos no cuentan. Yo llegué a escuchar esa expresión, ellos no cuentan porque ellos no pueden votar. Ojo, esos muchachos que usted decía, ahora van a votar. Claro. Y así las próximas generaciones. Así que nosotros yo creo que no podemos juzgar a los niños, a los jóvenes que están tratando de formarse en el tema porque eso es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Al contrario, hay que apoyarlos, hay que fortalecer ese crecimiento mental de ellos. Están aprendiendo, a ir educándolos por la línea que es, pero no empezar a bloquearlos, no empezar a negarle el derecho de educarse. ¿Pensaste tú que tal vez cuando ibas a hacer esa entrevista a los 6 candidatos a la gobernación ibas a encontrar muchos obstáculos por el hecho de tu edad o por lo que representa? Definitivamente lo consideré, pero también mirándolo desde otra perspectiva, pues soy un joven hablándole sobre lo que de verdad nos interesa saber y no se ve mucho eso hoy en día. Lo más que puedes ver son los debates, por ejemplo, que hubo un debate dirigido a la juventud, pero aparte de eso, pues no ves mucho así dirigido a los jóvenes. Así que encontré esa oportunidad bastante buena y creo que la pudimos aprovechar bastante bien. Exacto. Y yo toco mucho el tema de los jóvenes y quiero hacer una aclaración. No es porque las personas mayores no cuenten, sino Para que al nada. contrario, lo que buscamos es crear esa relación Exacto. precisamente de unos con otros, porque todos vivimos en una misma sociedad y tenemos que relacionarnos unos con otros y entendernos y apoyarnos juntos. Así que cuando uno toca el tema de los jóvenes y la política, no es porque el adulto mayor no cuente, sino que por el contrario, los jóvenes tienen que crear esa conciencia de que el adulto mayor también cuenta en nuestra sociedad y tenemos que apoyarnos unos a otros. También quiero tocar ese tema un momento de lo que está pasando también con los mayores, de que ha habido una gran campaña contra los adultos mayores, de que quieren eliminar el bipartidismo y entonces hay que sacarlos del panorama. No puede ser así tampoco. Son igual seres humanos conscientes. Aquí hay que educar al país completo, sean jóvenes, sean mayores, la edad que sea, para emitir un voto con conciencia, que uno se sienta con esa obligación moral de elegir al mejor candidato, al que yo piense que es el mejor candidato. De verdad, no importa al final del día cuál gane, es su voto lo que cuenta. Sentir que, mira, pues yo estoy representando al candidato que me representa a mí. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Ismael, qué pena que no nos quede tiempo para más, ya se nos acabó el programa, vamos a tener que pedir una extensión a ver si... Bueno, a ustedes gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Recuerde votar, pero votar con conciencia. Nos vemos el miércoles, porque martes no tenemos la edición por la programación especial que se estará transmitiendo a través del Canal 13. Será hasta la próxima. Saludos, ¿qué tal familia? Gracias por estar con nosotros en esta edición desde la periferia a través de Teleoro, el Canal 13, el canal de la familia. Qué alegría compartir con ustedes. Hoy es lunes 2 de noviembre y estamos a solo horas de que abran los colegios de votación donde el país se movilizará a ejercer su derecho. Y sin duda es un tema que nosotros no podemos pasar desapercibido. Yo en este programa puedo hablar de cualquier tema hoy que no tenga que ver con eso, pero yo creo que sería una irresponsabilidad de mi parte si nosotros como cristianos no estamos pendientes a lo que está sucediendo en el país. Así que le invitamos a que se conecte con nosotros a través de Facebook y de Instagram y nos deje sus comentarios con relación al tema que estamos tocando hoy. Obviamente vamos a hablar de la política y cómo los cristianos y la juventud tenemos que involucrarnos en estos temas de política. Así que búsquenos en Facebook como Desde la Periferia Canal 13. Ahí estamos, ahí está nuestra página en pantalla, así que síganos para que se una a nuestra conversación. Bueno, en el programa de hoy he querido invitar a un amigo que sin duda se ha destacado durante estas pasadas semanas hablando de este tema de la política. Es un joven que tiene un futuro
increíble. Así que le voy a dar la bienvenida. Está con nosotros Ismael Torres Castroda, que le voy a pedir que pase por acá. Ismael, bienvenido. Tenemos que estar a la distancia, ¿verdad? Sí, Como por la cuestión del COVID, así que nada, bienvenido. Siéntate, por favor. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado. Ya estamos, como mencionaste, a horas de comenzar esta elección que tanto hemos esperado, este cuatrenio, tantas cosas que han pasado. Exactamente. Y he querido invitarte, y vas a estar con nosotros todo el programa, porque tú has estado realizando una serie de entrevistas a los candidatos a la gobernación en Puerto Rico. Obviamente hay que partir de la premisa de que conseguir a los 6 candidatos a la gobernación no es fácil. ¿Cómo surge esa idea que la realizaste, verdad, en el programa de tu mamá, de Isamari, sí, en tu segmento Otra Perspectiva? ¿Cómo surge esa iniciativa? ¿Eso fue idea tuya o cómo surgió? Definitivamente habíamos estado conversando sobre qué podíamos hacer. Nuestra sección de Otra Perspectiva acababa de comenzar y pues nada, estábamos pensando qué podíamos lograr. Al final del día, la motivación detrás de la sección era motivar a la juventud, poder educarlos para lograr un impacto digno en nuestra presencia en este país. Y pues se nos ocurrió, pues ¿sabes qué? En ese momento estábamos a 3, 4 meses de las elecciones, vamos a conseguir a los candidatos, vamos a darle otra perspectiva a la gente, a nuestra audiencia, vamos a brindarle lo que piensan los candidatos sobre la juventud, las propuestas que tienen que nos vayan a afectar a nosotros más que nada. Y pues ahora hay muchos jóvenes votando por primera vez en estas elecciones y pensé que era muy importante hacerle énfasis a eso. Eso quería hablar porque tú tienes 18 años y hemos escuchado muy seguido a través de las redes o a través de los medios que si los jóvenes están enajenados de todo lo que pasa en el país, que si los jóvenes no tienen idea de la toma de decisiones, que cómo es posible que ellos no saben de nada de lo que está pasando históricamente en ningún país. Bueno, ya yo parto de la premisa que tú me vas a decir que eso no es cierto, pero ¿qué tú opinas de eso? Bueno, pues no solamente que no es cierto, sino que es el opuesto total. Creo que cada vez estas generaciones cada vez están creciendo con un celular en la mano ya, tanta información, siento que hay una sobrecarga de información incluso, mientras más jóvenes, más información tienen al alcance de sus manos, y siento que hay que saber manejar eso bien, pero claro, si uno es responsable, tenemos todo disponible hacia nosotros y nos podemos educar bien, pero hay que ser responsable con eso, y por eso en parte es que estoy haciendo la sección de Otra Perspectiva, para que aprendan a educarse responsablemente y brindarle los recursos para saber qué atender y qué no. Y que de hecho yo creo que ahora es mucho más fácil nosotros poder educarnos porque tenemos, podría yo atreverme a decir, la bendición de las redes sociales, donde incluso hemos visto cómo los candidatos en cualquiera de los partidos han hecho su campaña más fuerte ahí, en las redes sociales. Y hay un mito que dicen que solamente los jóvenes están en las redes sociales. Eso no es cierto. Jóvenes, adultos, mayores, todos están en las redes sociales y ha sido tal vez algo que han sabido utilizar los candidatos tanto a la gobernación como a los demás puestos políticos. ¿Cuán importante tú crees que ha sido que los jóvenes puedan accesar a estas plataformas a través del Internet? Que antes no había forma de conocerlo, a menos que el candidato fuera a un canal de televisión o radio. Sí, claro, definitivamente es muy importante porque, como dice, ahora lo tenemos todo a nuestro alcance, podemos evaluar bien las propuestas de cada candidato. Súper fácil, ahora tenemos el Internet, tenemos las redes sociales, pero yo creo que las redes sociales en específico son un arma de doble filo. ¿Por qué? Y ¿Por qué? los candidatos deben tener mucho cuidado porque pueden sobreestimar el apoyo que tienen basado en las redes sociales, porque hay muchas personas hablando que no necesariamente van a votar. Y ahí es donde uno nunca sabe. Hay que estar pendiente hasta el día de las elecciones, uno no va a estar claro cuál de verdad es el panorama, porque igual las encuestas no son totalmente fidedignas. Sí, y las redes sociales igual, porque tienes mucho joven que habla mucho, pero igual no salen a votar. Y eso es lo que queremos enfatizar en estas elecciones más que nada, que salgan a votar. Había una campaña bien fuerte que teníamos para que sacaran la tarjeta electoral antes del 14 de septiembre. Y eso fue muy importante. Creo que muchos jóvenes hicieron caso al llamado y la llegaron a sacar. Pero ahora lo importante es que la usen. Exactamente, sí, que ejerzan ese derecho que es tan importante. Ismael, ahora durante todo el programa vas a estar con nosotros, sí, y en este programa vamos a estar dialogando dos cosas principales. Primero, cómo los jóvenes se involucran en la política, que es lo que estamos hablando, y también desde la perspectiva de la iglesia, que es muy importante. Gente que dice, bueno, la política y la iglesia se deben mezclar, pues sepa que sí, tengo que decirle que sí. Así que a continuación vamos a ver un reportaje donde el Papa Francisco habla precisamente sobre la política. Vamos a verlo.
Cerca de 5.000 personas esperaban al Papa en el aula Pablo VI. Pertenecen a la Comunidad de Vida Cristiana y la Liga Misionera de Estudiantes, ambos relacionados con la Compañía de Jesús. Francisco dejó a un lado su discurso y respondió las preguntas que le hicieron participantes. A Gianni el Papa le explicó que el problema actual es que la política pone en el centro solo el dinero. Vorremmo che ognuno, specialmente chi è più giovane tra noi, comprenda che oltre al bene privato, troppo spesso prevalente, esiste un interesse generale che appartiene alla comunità intera. Qual è la soluzione che oggi ci offre questo mondo globalizzato per la politica? Semplice, al centro il denaro, non l'uomo e la donna, no, il denaro, il Dio denaro, questo al centro. Poi tutti al servizio del Dio denaro. Ma è per questo quello che non serve al Dio denaro si scarta. Aseguró que como el mundo globalizado está centrado en el dinero, nace la cultura del descarte, y aquello que no sirve se elimina. Si scartano i bambini perché non si fanno bambini o perché si uccidono i bambini prima di nascere, si scartano gli anziani perché gli anziani non servono. Ma adesso che manca il lavoro vanno a trovare i nonni perché la pensione ci aiuti, no? Ma servono congiunturalmente, no? Francisco les pidió que no pierdan la esperanza y señaló que un cristiano laico debe trabajar siempre por el bien común. Io cattolico guardo dal balcone, non si può guardare dal balcone. Immischiati lì, dà il meglio. Se il Signore ti chiama a quella vocazione, va lì, fai politica, ti farà soffrire, forse ti farà peccare, ma il Signore è con te, chiede perdono, va avanti. Las dos comunidades presentaban Más allá de los muros, un congreso nacional que busca crear una mayor implicación de Europa en la acogida de inmigrantes y fomentar la ayuda con los cristianos de Siria. Muy interesantes las palabras del Papa Francisco, y quiero aclarar que este video fue publicado en el año 2015. Este video no es nuevo, ¿verdad? Que la gente no se vaya a asustar con lo de la pandemia, que estaba tanta gente. No, este video no es nuevo, son expresiones que ya el Papa Francisco ha estado haciendo durante los pasados años. Hacemos una pausa, regresamos en breve con más. Conmigo está Ismael Torres, estamos hablando sobre el proceso eleccionario que se avecina. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Desde la Periferia. Hoy estamos hablando sobre dos temas importantes: la juventud en la política y la iglesia en la política. Y nos vamos a conectar vía Zoom con el padre Samuel Velázquez para desarrollar un poco más sobre este tema. Lo tenemos conectado por ahí. Padre, saludos, bienvenido, ¿cómo está? Hola, hermano Joshua, buenos días. Gracias por la invitación. Claro que sí, gracias a usted por aceptarlo. Lo estamos invitando ya al programa porque usted recientemente publicó un taller hablando sobre la carta pastoral de Monseñor Roberto González, arzobispo de San Juan, con relación al proceso eleccionario 2020. Y me gustaría nosotros poder aclarar un poco o ver, ¿verdad?, lo que el arzobispo nos está tratando de comunicar a través de esta carta pastoral. ¿Qué cosas fundamentales debemos tener en cuenta nosotros ante el día de mañana que serán las elecciones a la luz de lo que el arzobispo nos está diciendo? Bueno, hermano Joshua, dos palabras principales yo creo que son las claves para entender el contexto de la carta. El obispo hace un llamado a la reflexión, o sea, al uso de la conciencia, de la autonomía de cada persona sobre las elecciones, y un llamado al diálogo. Esas son las dos palabras claves. El diálogo que construye un país. Esas son las dos palabras claves. ¿Por qué? Porque Puerto Rico enfrenta ahorita unos retos impresionantes y él hace un panorama general acerca de lo que pesa en la cultura y en la vida del país
como son la quiebra, la fuga de talentos, los jóvenes que se van del país, jóvenes sin oportunidades. Entonces eso pesa mucho, y aparte la muerte, los huracanes, pandemia, desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso un país siempre puede estar peor. Un país no se muere la gente. Entonces, para construir un país nuevo de frente a unas elecciones que se acercan, es necesario construir diálogo. Y el obispo llama entonces en causa las palabras de su santidad Francisco, la cultura del encuentro, para poder dialogar. Entrar a la vida del otro, entrar a la existencia del otro, no como un enemigo, sino que es capaz de construir puentes para solucionar los problemas que Puerto Rico tiene y le pesa. Entonces, de frente a las elecciones que tenemos mañana, cada cristiano está llamado, y cada persona de buen corazón, cada ser humano, no es necesario que sea cristiano o no cristiana para entender y encontrar la solución a través de la concertación política, es, primero que todo, que el voto no es solamente un derecho, sino que el voto es una obligación moral, hermano Joshua. Eso es importantísimo. Que todos salgan a votar, y que voten en conciencia por aquellas personas, por aquellos hombres y mujeres que pueden construir un país. Especialmente, y el otro tema clave principal de la carta pastoral es rehabilitar la política. Rehabilitar la política. Es darle vida, es darle nuevos aires, nuevos pies, nueva visión, nuevas alas, sobre todo contra el virus más mortífero, más grave y a veces putrefacto de la corrupción. Padre, le pregunto, nos está mencionando mucho temas de carácter social, necesidades sociales, y mucha gente piensa que estos son temas que corresponden a los gobiernos y a la política, y que la Iglesia no tiene por qué entrar en esta serie de conversación. ¿Cuál es su opinión con relación a esto? Fantástico. El obispo también deja claro allí que, tomando pie de la Gaudium et Spes, que es un documento del Concilio Vaticano II en el numeral 1, que todas las alegrías, las tristezas, las esperanzas, los sufrimientos de todo ser humano son las mismas alegrías y sufrimientos de los hijos de Dios, o sea, de la Iglesia. Porque la Iglesia no es algo que está en el etéreo, en las nubes. El reino de los cielos se construye aquí, y se vive aquí, y se construye a partir de aquí. Por eso él utiliza una imagen muy bonita, que es la ciudad de Dios de San Agustín. La ciudad terrenal es aquella que se piensa de manera horizontal, en la que el hombre come y bebe y muere y ya no pasa nada. Pero todos somos peregrinos hacia el cielo, y se construye desde aquí el paraíso hacia la ciudad de Dios. Es cuando a Dios se tiene en cuenta en todo. Entonces, la Iglesia se interesa por la suerte de las personas, sobre todo de los más vulnerables y de los más pobres, de los niños, de los indefensos, de los ancianos, de todas las personas que sufren, porque es la suerte de cada hombre y de cada ser humano que lleva consigo el sello indeleble de la dignidad y del sello de Dios, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso a la Iglesia se interesa en esos campos. La Iglesia está obligada a hablar, debe hacerlo y tiene que hacerlo, hablar de sociedad, de política, de fe y esperanza, porque fe solamente no es solo un espacio reservado a la Iglesia, sino la fe se vive en lo político, en la vida social, en la casa, en el supermercado, en el banco, en el trabajo, en todo. Exacto. Y toda decisión política tiene unas consecuencias sociales en la familia y en la fe. Y nos corresponde a todos, por así decirlo. Bueno, padre, qué pena que no tengamos más tiempo. Le agradezco que nos haya brindado de su tiempo para aclararnos y explicarnos un poco sobre esto. Si las personas quisieran obtener más información, ¿cómo pueden contactarlo? Pues bueno, a través de las redes sociales me pueden encontrar en el canal de YouTube Padre Samuel Velázquez, o en el Facebook Padre Samuel Velázquez Serrano, en Twitter también me pueden encontrar como @SamiSaddai. Allí estoy en todas las redes sociales y publico diversas cositas de fe, esperanza, de caridad, de religión. Excelente, padre. Gracias por habernos acompañado. Gracias, hermano Joshua. Muchas bendiciones para todos, y que mañana sea un día
que brille la democracia y que brille el bien común, la solidaridad y la justicia por un Puerto Rico mejor. Amén, amén. Bueno, hacemos una pausa, regresamos en breve. Al regreso continúa la conversación con Ismael Torres. Ya regresamos.